Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces, con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas tardes con todos. Qué gusto poder saludarles y darles la bienvenida a este webinar gratuito con el tema de competencias directivas de alto rendimiento en seguros. Un espacio creado justamente para reflexionar sobre las habilidades que hoy necesitan los profesionales del sector asegurador para liderar con mayor claridad, adaptarse a nuevos desafíos, fortalecer su gestión en entornos cada vez más dinámicos. El día de hoy nos acompaña Fernanda Ojeda, consultora en desarrollo organizacional, a quien tenemos el gusto de recibir como ponente de este webinar. Fernanda cuenta con experiencia acompañando procesos de fortalecimiento de habilidades, liderazgo, desarrollo de equipos, por lo que estamos seguros de que esta intervención será de gran valor para todos ustedes. Antes de iniciar, les invitamos por favor a conectarse hasta el final de este webinar. Es importante que todos ustedes puedan ir dejando todas sus inquietudes en la cajita de preguntas y respuestas. Fernanda va a tener aproximadamente de 45 a 50 minutos para su ponencia. Y esos últimos 10 minutitos, pues los destinaremos a resolver todas esas inquietudes. Sean todos bienvenidos. Fernanda, buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Fernanda Ojeda y en este momento vamos a dar inicio a un cambio de paradigma en cómo tenemos a veces entendido el tema de alto rendimiento, qué es una competencia, cómo la aplico, cómo hago que mi equipo escale. Muchas gracias, el IPBF siempre dando estos espacios de crecimiento, de expansión, que realmente es, creo que una persona que dice mi equipo, o un líder, gerente de un broker que diga mi equipo es formado en el IPBF, realmente está hablando que tengo un equipo con una información de mucho valor y muy profesional. Así que espero que en esta hora pues, tengamos esa oportunidad de abordar temas que al final sé que lo van a poder ir poniendo en sus preguntas y el contenido que tengo acá pues es bastante desafiante, así que espero que lo disfruten. Muchísimas gracias, Fer. Compartamos Compartamos pantalla, por pantalla, favor. por favor. Muy bien. Antes que nada, vamos a hacer un recorrido en estas 5 paradas. Vamos a hacer una distinción en lo que es el rendimiento y el alto rendimiento. Vamos a hablar un poquito más a detalle en cómo puedo identificar o cómo puedo potenciar a mi equipo y cómo puedo decir realmente mi equipo se está desempeñando de la manera en la que yo busco y cómo lo estoy apoyando o acompañando. Vamos a hacer una segunda parada en la arquitectura organizacional, a entender, bueno, aquí les he hecho un modelo de dimensiones para que se pueda como comprender desde lo general a lo más específico, en donde terminamos ya en las competencias. Luego pasamos a hablar a la parte neural de esta intervención, que son las competencias directivas de alto desempeño. Yo tengo un modelo acá de 5 competencias, así que vamos a ir abordándolas, igual vamos a comprenderlas. Y luego vamos a trasladar toda esta información al sector de seguros, ¿no? Cómo se pasa de lo genérico a lo específico, en cómo lo puedo utilizar, cómo se apega esto también a la realidad y que de esa parte de la información es práctica ya mañana mismo dentro de mi gestión de liderazgo. Si bien es cierto, el tema de competencias, el tema de alto desempeño, de alto rendimiento, siempre está como en manos de gerentes, en manos de los líderes, ¿no? Que ahora todo el mundo es líder y quiere ser líder y yo honestamente creo que todo el mundo puede llegar a serlo, solo que tienen camino que recorrer. Pero también, aparte de quienes están liderando, también es información que les va a servir mucho a los liderados, a quienes están en ese camino de aprender en el día a día cómo irse construyendo de forma profesional con estos pequeños aprendizajes
que van a ir sustentando su carrera, ¿no? Y luego vamos a hacer un pequeño cierre con las preguntas que ustedes puedan ir preparando a lo largo de esta intervención. Y al final este propuesto, pues, ahí a disposición las referencias de donde he tomado todo este contenido para que ustedes puedan ampliarlo aún más. Acá he tomado información de autores muy relevantes como Sench en la quinta disciplina. Hay una parte que está muy enfocada al pensamiento sistémico, así que esa es una gran invitación que les hago desde ya. Sé que luego van a revisar, pero desde ahora les comento que vamos un poco por ese camino. Y mi profesión ontológica en coaching también, pues he puesto alguna información acá con temas relacionados a las conversaciones, que hoy en día está tan entendido la información que se traslada dentro de la organización de una persona a otra. No es solo información, sino también puede llegar a ser el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de forma profesional, que además construyen cultura. Entonces, bueno, vamos un poco de esto a ir entendiendo en el desarrollo de esa hora más o menos que tenemos para compartir acá. ¿Qué es realmente el alto rendimiento directivo? Y aquí les quiero llevar a romper unos paradigmas. Muchas veces estamos segregando los resultados de una forma en la que vengan, cumple, no cumple, a qué porcentaje se cumplió, cuánto nos faltó. Y se queda ahí, se queda esa parte, la atención únicamente en esa parte. Pero no se lleva la atención a todo el camino que se recorrió para llegar hasta ahí. Entonces, es más allá de cumplir metas, que es lo que les he puesto acá, es cómo yo gestiono ese camino, ese desarrollo, esos entendimientos que el equipo y que el propio líder o director va acumulando mientras se van ejecutando todas las ideas que vamos teniendo a lo largo del mes, del trimestre o del año. No se mide solo resultados, sino también cómo el equipo va aprendiendo, va creciendo en el camino. ¿Cuáles son esos nuevos aprendizajes que ahora puedo decir son parte de mi equipo? No es únicamente la persona per se, sino también todo lo que va conociendo y las nuevas capacidades que se van desarrollando dentro de. Entonces, no propone solo una estrategia a corto plazo, sino que también está mirando cómo esto que me está pasando hoy puede crear un nuevo potencial y cómo puede ser una pista de despegue para que luego pueda tener unos objetivos superiores y que aún así se puedan seguir alcanzando, porque el equipo va creando un músculo que se va entrenando pues en el día a día. No hablar únicamente del rendimiento, sino también, y que se traducen a números como les he puesto acá, sino también de las nuevas capacidades y las nuevas oportunidades que vamos generando en el día a día. Entonces, si yo cambio este modo de liderar y puedo ir incrementando o poniendo atención en estos otros aspectos sutiles, pero parte del equipo también, puedo llegar a dar una idea totalmente diferente y a dar un giro, tal vez inesperado, pero necesario, en la forma de liderar, en la forma de comprender al equipo y también, obviamente, en los resultados que se ven reflejados en el nivel de relaciones que logramos con la gente con quien tenemos negocio, ¿no? En este caso, los clientes que tienen comprada su prima. El rendimiento lo voy a separar ahora en dos dimensiones. En la una, que se miden los resultados, y en la otra, que se miden las capacidades y las oportunidades. Los resultados es lo que el sistema produce hoy. ¿Qué es lo que me funcionó? ¿Qué es lo que no me funcionó? ¿Y qué resultado arrojó? Y luego medir cómo esto me afecta, positivo o negativamente, según las proyecciones que yo pueda llegar a tener, ¿verdad? Aquí están algunos ejemplos en donde se puede aplicar ese concepto. En cambio, en el cuadro azul está lo que el sistema podría producir mañana. Y con esto no quiero decir que únicamente esté proyectado al futuro. Quiero decir que esto más lo que puedo producir mañana, que luego se va a traducir a un presente. Pero siempre va a estar un potencial al que se va a estar buscando alcanzar. ¿Qué indicadores vienen desde este pensamiento? Este es el pensamiento sistémico. ¿Qué indicadores vienen de ahí? Entonces aquí también les he puesto algunos que se miden
no numéricamente, pero sí de forma observable. Está la profundidad y la diversidad del equipo, la calidad de las conversaciones internas, ya les había advertido que hay bastante coaching por aquí. La velocidad de aprendizaje colectivo, no es solo cómo aprendo como individuo, ¿no? Cómo me aprendo la parte normativa, los procesos, el paso a paso para poder llegar a hacer algo, sino también es cómo como equipo entendemos las experiencias y agarramos de ahí el aprendizaje y nos sirve o lo incrementamos en nuestro día a día, en nuestra forma habitual de gestionar, ¿no? nuestras ventas o la atención al cliente o de marcar nuevos pasos. La capacidad de adopción ante cambios. Hoy en día la gestión del cambio viene con mucha fuerza y creo que no únicamente cuando viene un cambio porque nos obliga a cambiar, valga la redundancia, sino creo que hay muchos cambios que nos invitan a proponérnoslo, ¿no? Como a identificar donde hay estructuras mentales, de comportamiento, organizacionales, que ya no se aplican, que ya no funcionan y que de alguna manera necesitan ser modificadas. Necesito proponer cambios que aunque cuando vengan van a venir con nuevos desafíos, van a venir con posibilidades de cosas que yo no tengo idea cómo las voy a aplicar. Tiene también una parte de necesidad de aprender, de desarrollarme, de irme profesionalizando más aún, pero que el resultado va a llegar de una forma muy positiva para la compañía, no solo para mi gestión individual, sino para la de todo el equipo. Ahora vamos con las dimensiones del alto rendimiento. Aquí me voy a detener un poquito para poderlas ir comprendiendo de una mejor manera. Más adelante les he puesto una diapositiva en donde vamos a diferenciar entre dimensiones y competencias porque he abordado desde este modelo para que se integre y se pueda comprender cómo gestionar luego un modelo así dentro de su equipo de trabajo. Entonces, estas cuatro dimensiones propuestas acá está el pensamiento sistémico y estratégico, la dirección por sentido, el dominio conversacional y la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Cuando hablo del pensamiento sistémico y estratégico, estoy poniendo atención en que lo que yo hago en la organización, indistintamente del punto de gestión al que me corresponde, impacta en otra área del propio equipo de trabajo o de otra área de la empresa. Entonces, no únicamente pienso en lograr un objetivo a corto plazo y que me beneficie a mí, porque podría ser que me beneficia a mí, pero afecta negativamente a otra área. Cuando yo aplico el pensamiento sistémico, estoy pensando en cómo, aun cuando no logre resultados que son positivos para mí hoy o para mi mañana, podrían ser muy positivos para el siguiente trimestre para toda la organización, incluyéndome a mí. Ese tipo de decisiones son necesarias tomarlas de forma estratégica. No es algo que se mira solo superficialmente y se decide sobre esto, sino que hay que hacer una mirada completa de todos los eslabones, de toda la cadena que compone la gestión, desde la persona que atiende el servicio al cliente, la persona que ejecuta todos los procesos internos, la persona que hace la venta, la persona que maneja o gerencia a todas las personas que venden dentro de la organización y demás, ¿no? Entonces se va traduciendo en una afectación aquí y una afectación acá. El pensamiento sistémico es no pienso únicamente en esta partecita, en mi metro cuadrado, sino pienso en cómo esto impacta a un área, a la otra área y cómo sería beneficioso para todos de forma holística e integral. La dirección por sentido es una dimensión en la que busco la coherencia. Es decir, estoy diciendo y pensando y planificando y ejecutando todo en la misma línea. No es decir, el cliente es lo más importante para nosotros y en la reunión del lunes preguntas
por números y no preguntas por el siniestro que tu cliente conocido tuvo la semana anterior, ¿no? Eso ya hablaría de una cultura irreal al momento de decir el cliente es lo más importante para nosotros. Entonces, cuando propones una dirección por sentido, buscas que haya una cultura alimentada y nutrida por personas que se comprometen con los valores, con el propósito de la organización, que viven y experimentan los códigos culturales que se proponen dentro de la organización. Entonces, no hay una manera de entrenar a la gente en capacitación en este sentido, porque es algo que se alimenta con el día a día, es algo que se observa y se busca coherencia entre lo que se está actuando versus con lo que se fue planteado o versus con lo que es parte del discurso del día a día dentro de la organización. En la tercera dimensión vemos el dominio conversacional. Acá es fundamental entender que cuando yo hablo de dominio conversacional, quiere decir que yo propongo los temas de los cuales se conversa, y esos temas no es porque me voy a proponer hacer un monólogo, sino es porque son temas positivos para mi interés y para el interés de las demás personas. Entonces, abro las conversaciones sin temor a que las personas vayan a opinar algo diferente a lo que yo pienso que se debe hacer. Es brindar una seguridad psicológica en el ambiente en donde las personas sientan y perciban que tienen la libertad de exponerse y que son escuchados y que las propuestas o las ideas que brotan de ellos pues se toman en cuenta, se consideran, se incluyen en diferentes tiempos, se apega a la estrategia, se crea una planificación para ejecutarlas, se es honesto y transparente, esto se puede, esto no se puede, ¿por qué no se puede? Y de esta forma el dominio conversacional se cumple, ¿no? Cuando yo no tengo esta dimensión cuidada, entonces las conversaciones son dispersas. Ojo, no quiere decir que una persona se va a evitar opinar porque nadie me quiere escuchar. Va a conversar y va a opinar, solo que no en el mismo espacio en el que está su jefe, o en el que está el gerente, o en el que está el líder. Entonces, ya que van a opinar, ya que tienen ideas, y ya que esto me puede sumar, pues tengo que abrir estos espacios. Pero yo, como líder, tengo que dirigir la conversación, tengo que mantener un hilo conductor, tengo que ser coherente entre la información que brindo y la información que recibo y cómo administro y gestiono este tipo de ejercicios, ¿no? Es que aquí todos hablamos, todos conversamos, pero pido ideas, lluvia de ideas, y después de 2 meses pides otra vez y nunca se ve nada de lo que haces, entonces no tienes ningún tipo de dominio conversacional. Y bueno, la última dimensión, que es la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Hablamos hace un momento, ¿no?, de la gestión del cambio. Y regresar a ver la adaptabilidad, me gusta siempre hacer una distinción entre adaptación y adaptabilidad. Porque la adaptación hace que una persona sea muy renuente al cambio. Es decir, estoy tan adaptado a lo que tengo, a lo que hago, a la forma como hago, a la forma como pienso y creo que se deben hacer las cosas, que cualquier otra cosa nueva me es un desafío y es algo que me va a mover de mi comodidad y por ende lo rechazo. Cuando hablo de adaptabilidad, quiere decir que tengo una capacidad de adaptarme a lo que es hoy y a lo que viene mañana. Si tú me dices, hoy se hace así, y mañana ya no se hace así, ahora se hace de otra manera, una persona con adaptación, con fuerte capacidad de adaptación, se queda ahí. Dice, no, así se hacía, yo estoy adaptada a esto y es lo que manejo y es lo que conozco y me muero de miedo de hacerlo diferente. Una persona que tiene una fuerte capacidad de adaptabilidad es una persona que dice, bueno, ahora se hace diferente. Esa dimensión la hemos visto muy, digamos que, desestructurada en algunas organizaciones, con algo que suele pasar, que es
cambiar el software o el sistema que están habituados a tener como medio de comunicación dentro de la organización. Uno dice, pero si ya sé cómo manejar esto, ya sé cómo se hace en tal opción esto, en tal opción tal cosa, cómo subir un documento, cómo enviar, cómo responder, cómo hacer que se evalúe tal propuesta, todo. Y ahora vienen con otro diferente. Creo que es uno de los puntos o una de las acciones dentro de la empresa que siempre van a ser necesarios porque los sistemas operativos, porque los softwares siempre necesitan estar en constante innovación. Y las personas con falta de adaptabilidad exponen unas resistencias terribles y lo que buscan es botar abajo el nuevo proyecto. Bien, y viene de la mano con el aprendizaje continuo porque si yo aprendo a adaptarme fácilmente basado en mi criterio de que esto algo nuevo que va a venir me va a fortalecer, de que este algo nuevo me va a hacer mejor profesional, me va a dar más herramientas para poder gestionar de diferentes formas. Si algo lo sabía hacer de una manera y algo nuevo me viene a decir, no, ya no se hace así, se hace de otra manera, el pensamiento del aprendizaje continuo es, ahora voy a tener 2 formas de atender algo. Ahora voy a tener 3 formas, antes lo hacía así, ahora es mejorado y ahora es mejorado. A mayor capacidad que tengo de hacer las cosas, mejor profesional me convierto porque sé atender de diferentes maneras y abro diferentes posibilidades de solución. Entonces, esa diversidad, o ese pensamiento divergente, me da la oportunidad de ser eficaz y eficiente en la respuesta que se espera de mí de acuerdo a la gestión que yo esté haciendo. Hace poco escuchaba a alguien decir, los líderes antiguos eran sabelo todo, pero los líderes actuales son apréndelo todo. Y me parece algo bien, bien interesante porque, claro, antes el prestigio de saber, de poner autoridad desde el conocimiento y decir, uy, no, él es el jefe porque él sabe, ha cambiado tanto, ha desdibujado tanto la autoridad en los equipos actualmente, al menos en la diversidad de equipos y con las nuevas generaciones que tenemos que atender, que ahora es quien se propone a aprender. De eso no sabía, pues ahora me siento y lo aprendo, y aprendo en conjunto a veces con el equipo, y eso me da un poder mucho más allá del mostrarme como el que sabe, sino como el que acompaña, como el que está el paso a paso del equipo, mirarle al equipo como en línea horizontal. Eso le da mucho poder a las personas que están gerenciando y que están liderando actualmente. Vamos a hacer esta distinción entre dimensiones y competencias. ¿Cómo distingo? A ver, una dimensión es un marco general conceptual, ¿no? Es una estructura en donde yo puedo marcar el enfoque, puedo marcar la dirección, puedo interpretar la realidad que está viviendo mi organización, puedo también identificar qué tipo de cultura estoy creando, ¿no? Hacia dónde me está llevando la cultura, cómo me está permitiendo crecer o cómo me está impidiendo crecer, ¿no? El tipo de cultura que he permitido que llegue a crearse, ¿no? Eso es como un marco general en donde suceden todas las cosas que dan resultados más a temprana edad. En cambio, las competencias es cómo se evidencia todo aquello que ha permitido que se cree o no se cree dentro de las dimensiones. Las competencias son observables, son medibles, son entrenables. Entonces, yo puedo decir, tengo a alguien que nos tiene X competencia, por lo tanto, contrato un proceso de desarrollo o contrato una capacitación, un taller, para que esas personas que no tienen tal competencia, pues la puedan desarrollar. Eso no sucede con las dimensiones. Las dimensiones se van construyendo en el día a día, fomentando comportamientos a través del cumplimiento de las competencias y de todo lo propuesto, se va alimentando y se van nutriendo las dimensiones y se va fortaleciendo, que es lo que realmente ocurre. Y aquí hemos llegado a la parte central de este webinar, que son las 5 competencias directivas. Bueno, el críticas tal vez me pasé un poquito en el ponerles como críticas, pero son las 5 competencias directivas que según mi criterio profesional es muy, muy, muy relevante que ustedes las puedan aprender o las puedan conocer,
No, ahora este espacio no es para que las desarrollemos ni para que les enseñe cómo desarrollarlas, es para proponérselas, ¿no? Es con tarea este webinar, para que tengan la claridad de cómo marcar o cómo dirigir un proceso de desarrollo que les pueda asegurar un crecimiento sostenible. Acá a la derecha les he puesto únicamente como una referencia hacia dónde guiar, ¿no? Hacia dónde llevar el enfoque de la competencia, pero no es que es únicamente ahí. Entonces, la primera competencia, que es la inteligencia estratégica aplicada, para que nosotros podamos hablar de inteligencia estratégica, tenemos que hablar de aprendizaje, de observación, de resiliencia, de adaptabilidad, porque no es únicamente hacia dónde voy a ir, sino es qué he venido haciendo, cómo me he equivocado, cómo he corregido e ir iterando ese tipo de situaciones y escalándolas a un nivel estratégico. Es decir, aquellas cosas que no he venido haciendo bien antes, hoy me sirven para aprender qué hacer y qué no hacer y poder construir una estrategia que realmente esté apegada a los objetivos macros que tengo como organización. Tiene que ver con leer el contexto, tiene que ver con, ok, tuve este resultado con un ejecutivo A, tuve este resultado con un ejecutivo B, mismo resultado, pero mismo camino recorrido, mismos recursos, mismos conocimientos, tal vez no. Entonces, entender cómo ese ejecutivo A llegó aquí y cómo el ejecutivo B llegó acá, me va a dar a mí información que inteligencia mis procesos y mis estrategias. La excelencia en la ejecución. ¿Cómo transformo la estrategia en acción concreta y sostenida? Y esto no es únicamente crear una planificación, ¿no? Decir, ok, la estrategia nos está llevando hacia este objetivo y para poder cumplir el objetivo tenemos que cumplir el paso 1, 2 y 3. ¿Excelencia en ejecución? No. La excelencia en ejecución es que se aplique, se revise lo que se aplicó, se aprenda de los errores, se integre en una nueva estrategia, se alimente la estrategia, se la complete, se la cambie, pero que se aplique lo que se propone. Es decir, hay muchas veces en las que se ve que en una planificación está muy completa, muy pensada, muy inteligente, pero el rato de ejecutar se ejecutó el 40%. ¿Y por qué nos hizo el resto? Ah, no, es que después pensamos que creo que esto ya no. Nunca vas a saber si esto funcionaba o no funcionaba, porque cuando creaste el plan estratégico, por ejemplo, estaba completo. Y al venir de un pensamiento, al venir sistémicamente, ¿no? Comprendido, si le falta un pedacito, cambiaste el sistema. Tú tienes que ejecutar al 100% lo que propones, para que puedas entender en dónde estuvo el error. Hay cosas que vas aprendiendo en el camino, sí, pero después de haberlas aplicado. Porque si se quedan en ideas y en suposiciones, entonces nunca vas a tener una realidad palpable de qué fue en lo que te equivocaste o qué fue lo que sí te funcionó. Porque podrían haber cosas que te funcionan, pero no porque fueron como no como fue pensado. Te funcionó y tú crees que al 100% y no, fue un 50%, porque te faltó un poco más, o sea, te pudo haber ido mucho mejor, pero nunca lo supiste, porque dejaste el sistema incompleto. Y un sistema que se modifica, una partecita del propio sistema, pues ya es otro sistema. Eso tiene que ser algo que lo tengamos muy claro. No puede ser que el sistema funcionó a un 70%, a un 75%. ¿Y por qué no? Porque no se aplicaron unas cuantas cosas, pero cosas pequeñas, cosas que no aplicaste otro sistema. Ese sistema no se ha aplicado nada, ¿no? Porque si no está al 100, no está aplicado. Bien, vamos con la tercera competencia, el diseño de cultura y comportamiento. Crear condiciones para los comportamientos deseados. La cultura dentro de la organización, pensamos que la cultura es en grandes organizaciones, ¿no? No en las organizaciones de 5 personas, de 4 personas, no. En todo espacio en donde se genera negocio y se trabaja en conjunto y cultura.
por hablar organizacionalmente, ¿no? Porque además socialmente, familiarmente, también hay cultura, pero hablando acá de espacios organizacionales. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es la suma de los comportamientos, es como la forma de ser que tienen las personas al actuar en conjunto en nombre de la organización. Y está fomentada o está basada en los valores de los líderes. Por eso tiene que ser diseñada. Es decir, quiero que una cultura que me ayude a cumplir los objetivos. Entonces, para que pueda hacer eso, tengo que conocer qué tipo de cultura yo estoy fomentando. Entonces, tengo que diseñar cuáles son los pilares de la cultura que yo quiero lograr, que me va a llevar a cumplir con los objetivos que estoy buscando. Y cuáles son los comportamientos esperados de quienes componen la organización. Porque yo puedo proponer una cultura de aprendizaje continuo, pero las personas cuando les pido que aprendamos de una mala experiencia, que compartamos un aprendizaje de que algo, que nos, una buena práctica comercial, no lo queremos hacer. Entonces, ahí es donde los líderes tienen que decir, a ver, nuestra cultura se basa en el aprendizaje continuo. Aquí aprendemos todos los días. Y de pronto una vez al mes nos reunimos y decimos, bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hacer y qué no hacer? Las dos cosas son parte del aprendizaje. La gestión del cambio basado en comportamiento, nuevamente es tomar la idea anterior que teníamos en la aplicación en la excelencia de ejecución, y esto es que la gestión del cambio no únicamente se quede en una planificación, ¿no? Sino que se observe mientras se va aplicando. ¿Qué resultados voy obteniendo? Pero mientras lo he hecho, ¿no? Mientras apliqué, porque de pronto yo puedo proyectar un cambio, pero al momento de que la gente lo está aplicando, termina siendo pesado, cansado, medianamente válido, tal vez no era necesario, tal vez se proyectó de una manera, pero al momento de ejecutarlo fue otra, pero es resistencia al cambio, no es resistencia al cambio, es que el cambio no era necesario. Todas este tipo de conversaciones se tienen que llevar a una idea, a una lectura general para poder evaluar y proponer nuevas formas de gestionar el cambio, proponer qué comportamientos son aceptables, cuáles no son aceptables en función de los intereses que tiene la organización. No dejar que se quede en el propuesto, en que ya vamos a hacer, ahora sí lo vamos a hacer, cuando ya me he caído 1, 2, 3, 4 veces en el mismo error. No, es que ahora sí, se queda en la planificación. Y de hecho, a veces cometemos el error de que lo repetimos tantas veces que asumimos que ya se está haciendo, pero el rato que observo el comportamiento en la gente, no se hace. Eso me ha sucedido en consultoría con los valores. A veces, bueno, hacemos el ejercicio, ¿no? Y preguntamos a las personas, a la gente del equipo, ¿cuáles son tus valores? Entonces todos empiezan a responder, ok, pero dime 7 valores. De los 7, o en el primero, o en el segundo, o en el tercer lugar. A ver, de hecho, ustedes piensen en sus valores ahora. En los primeros lugares está responsabilidad y honestidad. Pero el rato que hacemos la evaluación real de los valores, ninguno de los dos está. Y eso no quiere decir que no son ni honestos ni responsables. Quiere decir que hay otros 7 valores que se ponen en más acción, que se ponen en prioridad. Nosotros los llamamos los valores maestros o los valores anclas, que están sucediendo como de forma prioritaria. Y luego están la honestidad, la responsabilidad y muchos valores más. No es que solo tienes 7, solo que hay 7 que son los que en este momento de tu vida son los que están tomando, liderando el nivel de importancia en tu comportamiento. Entonces, exactamente lo mismo sucede. Lo mismo sucede con la gestión del cambio cuando únicamente se queda en planificación y no se aplica. Y la siguiente competencia, que es la gestión del desempeño en tiempo real, que también mide comportamientos, más no los resultados, ¿no?
No es como esperamos a fin de mes y ahí nos reunimos para ver cómo te fue y te hago el feedback. Sino es qué tipo de comportamientos estás teniendo en el día a día que te está llevando a tener ese tipo de resultados. Hay una práctica muy común que es cuando alguien es muy exitoso, se pone a los demás a hacerle sombra, es uno de los términos, ¿no? Cuando entra alguien nuevo, por ejemplo, es tal persona, vas a trabajar 15 días aprendiendo el trabajo con tal persona. Ya, eso es algo que tenemos que hacerlo todo el tiempo, pero no solo ponerles a aprender entre ellos, sino observar, identificar qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, o sea, lo voy midiendo. Como les había dicho hace un momento, estas competencias se miden desde la observación. Y desde la observación puedo tener ciertas conclusiones que me ayudan a sostener y a crecer los resultados que sí se van a medir luego. Entonces, si he tenido tengo una persona que me llega a la meta el mes, el siguiente mes, el siguiente mes, el siguiente mes, bueno, ¿qué comportamientos puedo observar? No solo el día que me reúne y me cuenta, es que hice esto, es que hice lo otro, sino que en el día a día, ¿qué tipo de comportamientos tiene que yo puedo hacer que modelen otras personas y que puedan aprender de eso, ¿no? Otra vez viene el aprendizaje continuo. Bien. Ahora, aquí les propongo unos indicadores conductuales. Ay, ya estoy sintiendo que estoy yéndome como muy a la parte técnica, pero bueno, ya les dije, aquí les pongo tarea. Y aquí tienen que ir a investigar un poquito más a fondo para que puedan ir aplicando y desmenuzando este tema. Es un tema muy bonito, muy apasionante y les va a cargar de trabajo, sí, voy a ser honesta, pero también de mucha información de alto valor para que tengan unos resultados fantásticos dentro de la gestión de sus equipos de trabajo. Ok, entonces vamos con la actividad, con el primero de los indicadores. A ver, me quedan 6 minutos. Según yo, me quedan acá 6 minutos. Bien, entonces, el primero, que es la actividad comercial de valor. Vamos a ver, está la actividad comercial de valor, está la calidad de interacción, está la gestión de cartera, está el aprendizaje continuo y la mejora continua. ¿Qué está dentro de la actividad comercial de valor? Pues ahí están, ¿no? Las reuniones consultivas realizadas. O sea, estos son los comportamientos de los que les hablaba hace un momento, ¿no? El análisis de riesgo documentado, la frecuencia de seguimiento proactivo, en la calidad de interacción, ¿qué puedo observar? Nivel de escucha activa, resolución de primer contacto, la personalización en la atención. En la gestión de cartera, pues tengo aquí el cross-selling efectivo, la retención de clientes clave, el seguimiento de cuentas estratégicas. Y en el aprendizaje y mejora continua, la participación en sesiones de mejora, la aplicación práctica de aprendizajes, un feedback entre pares. Si nosotros llegamos a integrar los indicadores conductuales, podemos tener una nueva conversación a nivel de empresa. ¿Qué quiero decir con eso? Que la atención o el foco al que yo estoy poniendo ya no únicamente se va hacia los números y los indicadores, que yo sé que son los importantes en el sentido comercial, porque es lo que hace sostenible a la empresa y es el que me marca el camino y es en donde puedo yo medir qué tan efectivo estoy siendo, puedo competir y, bueno, mantenerme en el mercado. Entiendo eso. Sin embargo, quienes logran todo eso tienen otros aspectos, otras dimensiones de crecimiento como las que les he propuesto ahora. Entonces, quienes están liderando o están en la dirección de este tipo de equipos tienen este desafío de no solo marcar camino, no solo revisar indicadores y dar directrices, sino que tienen la oportunidad de conocer a su equipo para poder crear estrategias que vayan de la mano del crecimiento numérico y el crecimiento del equipo, es decir, pueda tener un nuevo músculo, como decía hace un momento,
y que el equipo vaya creciendo y capacitándose y el equipo que tengo hoy no sea el mismo equipo que he tenido anteriormente, porque ha crecido, porque ha mejorado, porque tiene nuevas capacidades, porque ahora entiende mejor el negocio, porque tiene una relación mucho más cercana, porque ha tenido menos conflictos, porque tiene mayor cercanía con el cliente, genera mayor confianza y demás aspectos que vienen a ser relevantes para el tipo de negocio en el que se encuentran. Por eso les he puesto en el sector seguros. Ustedes, al tener un tipo de, al manejar aspectos, no solo de dar solución, sino de que el momento en el que más les necesita sus propios clientes son momentos que están muy turbulentos, muy emocionales, con mucha sensibilidad, mucha susceptibilidad. Entonces, ¿cómo manejo? Y es el momento en el que ustedes realmente se lucen frente a su cliente en el sentido de soy un soporte real. No ofrecí únicamente alguna vez cuando firmamos, sino que en el momento en el que me necesita estoy de la forma en la que me necesita. Entonces, eso es comportamiento. Este momento el cliente no está pensando en cuánto le pagué, en cuánto me costó este seguro, esta póliza. En ese momento está pensando en cuánto me está ayudando, cuánto me está acompañando, cuánto me está solucionando, cuántas respuestas me tiene ahí de las dudas que tengo, de las inquietudes que tengo, cómo puedo decidir. Me está dando información que me ayude a tomar decisiones relevantes, importantes, vitales. Entonces, si yo tengo en equipo que en la calidad de interacción tiene un nivel de escucha activa, que realmente no está metido en cuánto me va a generar esto, cuánto me va a ayudar, cómo voy a cumplir con esto, sino realmente estoy escuchando a la persona que me está necesitando en este momento y para quien me he preparado todo este tiempo. En darle una resolución al primer contacto. No es que llame a otro, ahora llame a otra persona, pero es que ahora le van a llamar y es que ese número de acá, no yo le soluciono. Porque yo sé, ay, no me compete a mí, pero es que yo le voy a solucionar de tal manera. Y entonces yo le hago el enlace justo y necesario para ahorrarle la menor cantidad de tiempo y de incertidumbre que esta persona puede soportar en un momento de crisis. Cuando hablamos, vamos a poner otro ejemplo, la actividad comercial de valor, reuniones consultivas realizadas. Ok, yo voy con el equipo y el equipo me puede decir, no, ya he tenido 100 reuniones. ¿Y cuántas se hicieron efectivas? No, solo 10, que era un 10% de efectividad. ¿Y eso qué significa? ¿Que esas otras 90 qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué representa para ti eso? Ah, no, perdí tiempo porque mira, no vendí. Y ahí la acompañas en el aprendizaje. Ok, no te compra hoy, pero ¿qué pasará mañana? ¿Qué información le diste a esa persona? ¿Cómo estuviste a disposición? ¿Cómo estás a su disposición? Que el momento que necesite una solución, ¿en quién va a pensar? Hay muchos criterios que podemos formar a partir de estos indicadores, a partir de las competencias que estaban anteriormente, a partir de las 4 dimensiones que les propuse en el alto rendimiento. Y todo esto se aplica a su sector siempre y cuando ustedes ejecuten esto. Siempre y cuando esto se lleve a la práctica, lo pongan en una planificación, lo pongan en una estrategia completa, mirándolo todo como un sistema vivo de aprendizaje continuo y que integre la organización. ¿Cómo aplicamos eso en el sector seguros? Tenemos diferentes figuras, ¿no? Están los líderes comerciales, los ejecutivos de venta, los equipos de servicio al cliente. ¿Y cuáles son? Aquí les he puesto, pues, cuáles son los enfoques claves que pueden tener de acuerdo a cuál es su posición y cómo los pueden utilizar. Estas son unas ideas, ¿no? Ustedes como profesionales de la industria y conocedores de las respuestas que han tenido al aplicar ya varias de las estrategias seguramente, podrán ir ampliando y podrán ir completando. Pero aquí están algunas que yo les he propuesto y espero que les sea de muchísima utilidad. Cada uno tiene sus propios enfoques. De ejemplo, a los líderes
a dónde les invito: a la gestión estratégica de cartera, la segmentación por valor y riesgo, a los ejecutivos de venta, al diagnóstico de riesgo del cliente, a la construcción de confianza, al relacionamiento a largo plazo, a los equipos de SAC, a la gestión emocional del cliente, la comunicación empática en crisis, bueno, de todo lo que les he venido hablando hace un momento. La resolución en primer contacto, manejo de conversaciones difíciles, ¿no? Entonces, sí es como bastante desafiante y muy apegado al comportamiento, al entendimiento del comportamiento, ¿no? Y poniéndole aquí al servicio al cliente como el verdadero, es quien atiende el verdadero momento, la verdad, ¿no? El momento para el que se hizo todo. Siempre yo escucho que quienes trabajan en seguros, y cuando yo compré mi seguro me dicen, bueno, lo mejor del seguro es que no lo llegues a necesitar, pero el rato que se llega a necesitar, pues la persona que me atienda y me dirige es el nombre y la cara del seguro para mí en ese momento. Es quien me está dando la respuesta y es quien me está cumpliendo o no cumpliendo lo que en algún momento me han ofrecido. Y aquí les he puesto también cuáles son las competencias críticas que tiene que tener una persona en SAC y cuáles son esos indicadores estratégicos con los que se miden. Principalmente la gestión emocional propia y del cliente, la comunicación empática, resolución efectiva, capacidad de explicar coberturas con claridad y el manejo de conversaciones difíciles. Al final, como reflexión, les dejo: la organización depende de personas aisladas o funciona como un sistema sostenible de alto rendimiento. Me gustaría que luego de que hemos conversado, bueno, de que he hablado en este webinar desde varios puntos de vista, toda su gestión, la importancia de su gestión, la sensibilidad de su gestión, tengan esta pregunta en su mente, ¿no? Al final, a veces pensamos que un trabajo en el que se basa en la comercialización y en la atención al cliente parecería individual, pero realmente termina siendo una gestión sostenida si es que se hace de forma colectiva y se crea un sistema que la sustente. Aquí les dejo como parte final toda la bibliografía de donde he obtenido la información y las teorías que les he compartido en este contenido para que lo puedan revisar, ampliar, profundizar. Siempre estoy invitando a que puedan manejar un poco más, a más profundidad, los temas que se han abordado brevemente en esta hora que hemos compartido. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por conectarse todo este tiempo y estoy abierta a las preguntas que ustedes deseen hacer. Muchísimas gracias. No, tranquila, estamos súper bien. El tema es súper interesante. Tenemos algunas inquietudes, mi querida Fer, así que te voy a dar lectura, por favor. Claro. A ver. Tenemos la inquietud de... Aquí. Dice Darlene Leiva. ¿Cómo puedo medir una competencia en un colaborador? Las competencias se miden de forma observable. Hay algunas, primero, el establecer si esa competencia es una competencia que es transversal, es una competencia específica, es una competencia técnica, ¿no? Hay una diferencia entre este tipo de conceptos y para poderlas medir se miden de diferente manera. Si es que es una técnica, pues es en función del conocimiento, el saber hacer su trabajo. Si es una competencia transversal, es decir, que es para toda la organización, entonces se mide mediante la observación con criterios como, por ejemplo, criterios que tengan que ver con lo que se espera de esa persona a nivel organizacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, una competencia transversal puede ser la comunicación. Entonces, claro, todos los empleados de la organización deben mantener un nivel de comunicación efectiva o asertiva, ¿no? Entonces, puedo hacer un test, una evaluación, un formato de evaluación con una escala de Likert del 1 al 5 y crear algunos criterios que estén enfocados a la comunicación. Entonces, bueno, en este criterio del 1 al 5, esta persona, y luego saco el indicador de la competencia y le puedo decir a la persona qué tan competente es en esa competencia y generar un plan de acción después de eso.
Perfecto, mi estimada Fer. Tenemos otra inquietud. Jorge Jaramillo, ¿cómo puedo aterrizar la cultura en una organización? Primero la cultura se tiene que diseñar, ¿no es cierto? Entiendo que si me dices aterrizar es porque ya la tienes diseñada. Se comunica mediante una serie de actividades. Primero las personas tienen que conocer cómo fue diseñada, qué es lo importante para la cultura, qué valores la sostienen, cuáles son los objetivos que tienen, ¿no? La misión, la visión, el marco estratégico, el plan estratégico, cómo fue creado y qué es lo importante para la organización. A maneras cortas que le digas al colaborador, aquí somos así, ¿no? Quien pertenece a esta empresa es así, se comporta así, hace este tipo de cosas. Entonces, para que ellos hagan eso, diseñas. Dices, por ejemplo, digamos que voy a aterrizar como parte de mi cultura el conversar los desafíos, los problemas en forma de feedback. Entonces, cuando yo tengo un problema con alguien, abro una sesión de feedback, entonces la cultura se basa en conversaciones abiertas, espontáneas, honestas, claras, en donde yo no me sienta agredido y tú no te sientas con la autoridad de agredirme. Entonces, eso es parte de la cultura. Aquí cuando conversamos o cuando hay un desafío, un desacuerdo, se maneja así. Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer? Decirles, cuando haya, esto se llaman consecuencias objetivas, ¿no? Cuando haya este tipo de situaciones, lo vamos a conversar de tal manera, se va a establecer este formato, este modelo en una conversación de 15 minutos en donde nos vamos a escuchar mutuamente y de ahí vamos a salir con un aprendizaje de forma conjunta. Así construyes cultura. Te propones, ves cuáles son, cómo lo has diseñado, cuáles son los pilares y la comunicas en el día a día. Le dices a la gente, aquí las cosas se manejan así. Ok, mi estimada Fer. Tenemos otra inquietud. Ismael Torres, ¿cuál es la mejor herramienta para gestionar el desempeño en tiempo real en el área comercial? Si es que vas a medir únicamente desempeño, estamos hablando de números. Lo que mejor ha funcionado siempre es tener cuáles son los indicadores, en qué tiempos e ir alimentándolos de acuerdo a lo que va logrando la persona en tiempo real. Es decir, tienes que asignarles pesos a todos los criterios, no únicamente los que te han dado resultado, porque tienes que poner semáforos, o sea, decir, bueno, esto cuánto te está aproximando a la meta, de qué forma, qué es lo que estás logrando. Lo que hablaba hace un momento, ¿no? Bueno, para tener 10 ventas he hecho 100 reuniones. Ok, entonces esas 90 reuniones que no terminaron siendo efectivas, yo las he conocido mientras han ido surgiendo. No es que espero al fin de mes para enterarme. Esa acción de tener este tipo de reuniones que aún no han sido efectivas, pero podrían llegar a ser, debería tener un peso. Entonces así las personas se sienten vistas, están sabiendo que tú sabes lo que están haciendo en el día a día y no que no las miras, sino hasta el día en el que sabes tus resultados. Entonces, eso también te ayuda a medir el desempeño en tiempo real. Y en eso lo tenemos, bueno, cada uno escoge un mecanismo que sea el mejor o el más adecuado de acuerdo a cómo manejas el tipo de herramientas o utilitarios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Gabriel nos dice, buenas tardes, ¿me puede ayudar con las diapositivas para repasar porque estoy desde el dispositivo? Sí, Gabriel, no te preocupes, te enviará por mail. Marco Guevara, otra inquietud. Para organizar las mediciones, ¿preparo algo con la IA o se podría contratar a un consultor? Para organizar las mediciones de qué? ¿Qué tipo de mediciones? ¿Cómo le va a tu equipo? Medir que la cultura. Marcos, si nos puede responder, por favor, en otro comentario para... Ok, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok. Dani Brito dice, ¿cómo medir la competencia de venta consultiva? Hace un momento respondí una pregunta con respecto a las competencias. Tienes que establecer esa competencia a qué área pertenece en tu organización. Entiendo que venta, como es venta y consultiva y tiene
bueno, debes estar en el área de ventas, voy a hacer esos supuestos para poderte responder ahí, debe ser algo técnico, ¿no? Porque está relacionada directamente a la función que haces. Entonces, tienes que establecerlo, como decía hace un momento, tienes que establecerle un peso a la venta a las reuniones que sostienen tus clientes con tu equipo con sus clientes. Entonces, para que tú puedas, la venta, no sé cómo puedes medir una venta consultiva, porque si es consultiva, entonces no es venta, es algo que tengo que entender a qué te estás refiriendo. Pero las reuniones que yo hago únicamente y la gente me consulta algo, se llena de información, pero no termina firmando, a eso yo me refería con venta consultiva. Si estamos hablando de lo mismo, tienes que asignarle un peso para que motives a la gente a generar este tipo de reuniones que mañana o tarde pasado, se termina siendo una venta, termina traduciéndose a números y tiene que ser valorado. No, eso es una cosa que siempre les voy a recomendar. Asígnale un valor, asígnale un tiempo que de pronto tal vez no recaiga en comisiones, pero sí en un reconocimiento de la gestión. No puede haber una gestión que se quede sin regresar a ver o sin darle un valor apropiado. Perfecto, Fer. Tenemos otra inquietud adicional. ¿Cómo puedo identificar si mi organización tiene una cultura específica? Toda organización tiene cultura. Toda. Ahora, ¿qué tipo de cultura? Observa los comportamientos. Proponte un tipo de cultura que te gustaría tener y haz un comparativo. Los comportamientos que tengo en las personas se apegan a este tipo de cultura, sí, no, ¿por qué? Y ahí vas a ir descifrando cuáles son estos códigos de comportamiento que sí estás mirando en la gente. Entonces, se puede diagnosticar la cultura y ese es un proceso que lo tiene que hacer un profesional para poderte decir, mira, tú tienes un tipo de cultura que logra este tipo de resultados debido a que hay ese tipo de comportamientos. Se tiene que diagnosticar, pero de que tienes una cultura específica, la tienes. Eso es innegable, siempre. Así hayan dos personas, se crea una cultura. Hay una entidad que está funcionando. Perfecto, Fer. La última inquietud, Juan Aro. Nos dice, interesante, muchas gracias, Fernanda. ¿Cómo puedo ampliar este conocimiento? ¿Qué autor me recomiendas o dónde puedo aprender más? Al final del webinar encuentras todo las referencias de todos los autores que he citado y utilizado para generar este contenido. Ahí puedes ampliarlo. De mis preferidos ahí siempre está Peter Senge. Me encanta muchísimo la información que él nos brinda desde la parte sistémica, que hoy es súper aplicable. Entender e integrar los conocimientos y unir cada eslabón de la organización es algo crucial para poder tener una visión mucho más aterrizada, mucho más clara de lo que estamos haciendo y lo que podríamos hacer. Excelente, muchísimas gracias, Fer. Y sí, también respondiendo a esa pregunta, quería contarles que dentro del IPBF, dentro de la oferta académica que ofrecemos para el sector seguros, tenemos justamente un programa de gerencia en seguros, donde trataremos estos temas, ¿sí? De forma más ampliada. Es un programa que se dicta en formato online, está programado para el 16 de junio. Para aquellas personas que les interese conocer el brochure y más detalles, vamos a dejar un código QR al finalizar este webinar para que ustedes puedan ampliar esta información. Además, me permito compartir, mi estimada Fer, esta presentación y agradecerte en especial por ser ponente de este webinar titulado Competencias Directivas de Alto Rendimiento en Seguros. Muchísimas gracias, Fer, por ser parte de nuestro claustro docente. Excelente presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estoy a las órdenes. Muy gentil. Que tengan ustedes una buena tarde. Gracias. Gracias. Si eres un líder de una empresa de seguros
y estás buscando diseñar una estrategia de negocios que te brinde la oportunidad de asesorar de manera correcta a tus clientes en un entorno sofisticado, competitivo y global, te comento que tenemos el programa de gerencia en seguros para ti. Este programa tiene 3 módulos de capacitación con dirección de seguros, dirección de operaciones y dirección comercial. Son 5 meses de capacitación donde ya no veremos nada de la parte técnica del manejo de ramos, sino más bien está enfocado al desarrollo de habilidades blandas y gerenciales. Este programa cuenta con el aval de Eden Business School. Al finalizar, recibirás doble certificación. Te esperamos. Potencia tus conocimientos, evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Si eres un líder de una empresa de seguros y estás buscando diseñar una estrategia de negocios que te brinde la oportunidad de asesorar de manera correcta a tus clientes en un entorno sofisticado, competitivo y global, te comento que tenemos el programa de gerencia en seguros para ti. Este programa tiene 3 módulos de capacitación con dirección de seguros, dirección de operaciones y dirección comercial. Son 5 meses de capacitación donde ya no veremos nada de la parte técnica del manejo de ramos, sino más bien está enfocado al desarrollo de habilidades blandas y gerenciales. Este programa cuenta con el aval de Eden Business School. Al finalizar, recibirás doble certificación. Te esperamos.